El salón de baile de Claiborne Manor resplandecía bajo la luz de cientos de velas cuando Ginebra Darkvale cruzó el umbral de la puerta principal, completamente ajena a que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. No tenía invitación, no conocía a los anfitriones, y ciertamente no esperaba que todas las cabezas se giraran hacia ella en el momento exacto en que sus pies tocaron el suelo de mármol blanco y negro del vestíbulo principal. El silencio cayó como una cortina pesada sobre las conversaciones animadas. 200 pares de ojos se clavaron en su figura esbelta, enfundada en un vestido de seda azul medianoche que había pertenecido a su difunta madre. Ginebra sintió que el aire abandonaba sus pulmones mientras permanecía congelada en su lugar, sus dedos enguantados, apretando con fuerza el pequeño bolso de terciopelo que llevaba. Había llegado a Claiborne Manor por error, un error monumental que ahora parecía imposible de corregir sin causar una escena todavía mayor. Esa mañana, mientras trabajaba en la modesta librería de su tío en el pueblo de Woodbridge, Ginebra había recibido una nota urgente. El mensaje, escrito en papel fino con tinta negra elegante, solicitaba su presencia inmediata en una dirección en las afueras de Suffolk. La carta mencionaba un asunto relacionado con la herencia de su madre, firmada por un tal señor Pemberton, abogado de la familia. Lo que Ginebra no sabía era que existían dos propiedades principales en esa zona: Pemberton Hall, donde debía haberse dirigido, y Claiborne Manor, la imponente residencia del conde más influyente de todo Suffolk. El carruaje que contrató la había dejado frente a las puertas equivocadas. Ahora, mientras permanecía paralizada bajo el peso de 200 miradas curiosas, Ginebra comprendió con claridad cristalina que había interrumpido un evento de extrema importancia. Las damas lucían sus mejores galas. Joyas brillaban en cuellos y muñecas. Los caballeros vestían levitas oscuras impecables. El aire olía a rosas frescas, perfumes caros y el aroma dulce del champán que circulaba en bandejas de plata. Una mujer mayor, de porte aristocrático y cabello plateado recogido en un elaborado peinado, se separó del grupo de invitados y caminó directamente hacia Ginebra. Su vestido de seda color burdeos susurraba con cada paso, y sus ojos grises la evaluaban con una mezcla de curiosidad y algo que Ginebra no pudo identificar de inmediato. La mujer se detuvo a apenas un paso de distancia. Una sonrisa casi imperceptible curvó sus labios mientras inclinaba ligeramente la cabeza. «Finalmente has llegado», dijo la mujer en voz lo suficientemente alta para que los invitados más cercanos la escucharan. Comenzábamos a preocuparnos. Ginebra parpadeó, confundida. «Discúlpeme, señora, creo que ha habido un malentendido. Yo no...» «Tonterías, querida», interrumpió la mujer, tomando suavemente el brazo de Ginebra y guiándola hacia el interior del salón. «No hay necesidad de ser modesta. Todo el mundo está ansioso por conocerte». El murmullo de las conversaciones se reanudó a su alrededor, pero Ginebra podía sentir cada mirada siguiendo sus movimientos. Intentó liberarse discretamente del agarre de la mujer mayor, pero los dedos aristocráticos se mantuvieron firmes, aunque amables. «Señora, de verdad, creo que no debería estar aquí», susurró Ginebra con urgencia. «He llegado a la dirección equivocada. Buscaba Pemberton Hall y...» La mujer se detuvo abruptamente, girándose para mirar directamente a Ginebra. Sus ojos grises se suavizaron y por primera vez su sonrisa pareció genuina. «Querida niña», dijo en voz baja, lo suficientemente discreta para que solo Ginebra la escuchara. «Comprendo perfectamente la situación en la que te encuentras, pero debo advertirte algo importante». Se inclinó ligeramente hacia adelante, y Ginebra captó el suave aroma a lavanda que emanaba de ella. «Todos creen que eres la novia». El mundo de Ginebra se tambaleó. Sus rodillas amenazaron con ceder. «¿Qué?», apenas logró articular. «¿La novia de quién?». «De mi hijo, por supuesto, el conde Roderick Claiborne». La mujer señaló con un elegante gesto hacia el otro extremo del salón, donde un grupo de caballeros conversaba cerca de las altas ventanas que daban a los jardines iluminados por antorchas. Incluso a distancia, uno de ellos destacaba sobre los demás. Alto, de hombros anchos, bajo una levita negra perfectamente cortada, el conde Roderick Claiborne poseía el tipo de presencia que naturalmente atraía todas las miradas. Su cabello castaño oscuro estaba peinado hacia atrás, revelando rasgos aristocráticos cincelados, mandíbula fuerte, nariz recta y ojos que incluso desde la distancia
parecían penetrantes. Cuando reía por algo que uno de sus acompañantes había dicho, Ginebra notó cómo las damas cercanas prácticamente suspiraban. «Esto es un error terrible», susurró Ginebra, sintiendo que el pánico trepaba por su garganta. «Debo irme inmediatamente antes de que...» «¿Antes de qué, querida?», interrumpió nuevamente la condesa viuda, su tono ahora más firme. «Antes de que mi hijo levante la vista y vea que la mujer que todos esperan conocer está huyendo por la puerta como una criminal». Ginebra tragó saliva con dificultad. «Pero yo no soy su prometida. Ni siquiera sé quién se supone que debería ser». «Lady Charlotte Pemberton», respondió la condesa viuda sin titubear, «hija del barón Pemberton, prometida de mi hijo desde que ambos eran niños. Un compromiso arreglado por nuestras familias hace 20 años. El nombre resonó en la mente de Ginebra. Pemberton, la misma familia cuyo abogado supuestamente le había escrito. «¿Y dónde está la verdadera Lady Charlotte?», preguntó Ginebra, su mente trabajando rápidamente para comprender la situación. La expresión de la condesa viuda se endureció ligeramente. «Esa es una excelente pregunta que me gustaría que alguien pudiera responder. Se suponía que llegaría hace 2 horas. No ha enviado ningún mensaje, ninguna explicación. Y mientras tanto, 200 invitados esperan conocer a la futura condesa de Claiborne». Ginebra miró nuevamente hacia donde el conde conversaba, aparentemente ajeno al drama que se desarrollaba al otro lado del salón. «¿Él sabe que ella no ha llegado?» «Oh, Roderick sabe perfectamente que Charlotte no está aquí», respondió su madre con un suspiro. «De hecho, parecía aliviado cuando informé que había un retraso. Mi hijo no es exactamente entusiasta respecto a este compromiso». Antes de que Ginebra pudiera procesar esa información, un caballero mayor de bigotes blancos y chaleco dorado se acercó a ellas con una copa de champán en cada mano. «Lady Claiborne debe presentarme a nuestra invitada de honor», dijo con una sonrisa expectante. La condesa viuda no dudó ni un segundo. «Lord Ashford, permítame presentarle a la señorita Ginebra Darkvale, quien nos honra con su presencia esta noche». Ginebra abrió la boca para corregir cualquier malentendido, pero la mirada de advertencia de la condesa viuda la detuvo. Lord Ashford tomó su mano enguantada y la besó ceremoniosamente. «Encantado, señorita Darkvale. He escuchado tantas cosas maravillosas sobre usted». «¿De verdad?», logró decir Ginebra, su voz sonando extraña incluso para sus propios oídos. «Qué interesante». Antes de que Lord Ashford pudiera continuar la conversación, otras personas comenzaron a acercarse. Una dama joven de rizos rubios y vestido rosa se presentó como Lady Beatrice Hampton. Un caballero alto y delgado, el honorable señor William Cross, hizo una reverencia exagerada. Todos querían conocer a la misteriosa joven que finalmente había llegado a Claiborne Manor. Con cada presentación, Ginebra sentía que la red de malentendidos se tejía más apretadamente a su alrededor. La condesa viuda permanecía a su lado, guiando suavemente las conversaciones, desviando preguntas demasiado específicas con la habilidad de alguien acostumbrado a navegar las traicioneras aguas de la sociedad aristocrática. «Madre». La voz profunda cortó a través del murmullo de conversaciones como un cuchillo afilado. Ginebra sintió que cada músculo de su cuerpo se tensaba. El conde Roderick Claiborne se encontraba a apenas 3 pasos de distancia, y de cerca era aún más imponente de lo que había parecido desde el otro lado del salón. Sus ojos, descubrió Ginebra, eran de un tono azul oscuro, casi del color del mar en plena tormenta. En este momento, esos ojos la estudiaban con una intensidad que hizo que su respiración se acelerara. «Roderick, querido», dijo la condesa viuda con perfecta compostura, «permíteme presentarte a la señorita Ginebra Darkvale». Algo pasó por el rostro del conde. Sorpresa, tal vez, o confusión, pero se desvaneció tan rápidamente que Ginebra pensó que podría haberlo imaginado. «Señorita Darkvale», dijo él, su voz formal controlada, «es un placer conocerla». No sonaba como un placer. Sonaba como un interrogatorio apenas contenido. Ginebra hizo una reverencia, sus rodillas temblando ligeramente. «Lord Claiborne». Sus ojos se encontraron, y en ese momento, Ginebra supo con absoluta certeza que el conde Roderick Claiborne sabía exactamente quién no era ella, y eso, comprendió con creciente temor, hacía la situación infinitamente más complicada. La mano del conde Roderick Claiborne se extendió hacia Ginebra, y ella no tuvo más opción que colocar la suya sobre la palma enguantada que él ofrecía. El contacto, incluso a través de las capas de tela,
Envió una corriente eléctrica por su brazo que la tomó completamente desprevenida. ¿Me concedería el honor de este baile, señorita Darkvale?, preguntó él, su tono perfectamente cortés, pero sus ojos transmitiendo un mensaje completamente diferente. Necesitamos hablar. Ginebra asintió, incapaz de confiar en su voz. Él la condujo hacia el centro del salón, justo cuando la orquesta comenzaba a tocar un vals. Los invitados se apartaron creando un círculo a su alrededor, todos observando con interés apenas disimulado. La mano del conde se posó firmemente en su cintura, la otra sosteniendo sus dedos enguantados con una presión que era al mismo tiempo firme y sorprendentemente gentil. Ginebra colocó su mano libre sobre el hombro de él, consciente de la solidez del músculo bajo la tela fina de su levita. «Usted no es Lady Charlotte Pemberton», dijo él en voz baja, mientras comenzaban a moverse al compás de la música. No era una pregunta, era una afirmación. «No, no lo soy», admitió Ginebra, manteniendo su voz igualmente baja. «Y lamento profundamente la confusión, Lord Claiborne. Llegué aquí por error. Buscaba otra propiedad y cuando intenté explicarlo, mi madre tiene la habilidad particular de convertir cualquier situación a su favor», interrumpió él, una sonrisa irónica curvando ligeramente sus labios. «Es uno de sus muchos talentos». Giraron elegantemente, y Ginebra se sorprendió al descubrir que sus pies seguían los pasos sin dificultad, como si hubieran bailado juntos 1000 veces antes. Su padre le había enseñado a bailar cuando era niña, antes de que la enfermedad se lo llevara, dejándola a ella y a su madre en una situación económica precaria. «¿Sabe su madre que no soy su prometida?», preguntó Ginebra. «Oh, está perfectamente consciente», respondió el conde, sus ojos nunca abandonando los de ella. «Mi madre es muchas cosas, señorita Darkvale, pero tonta no es una de ellas. Entonces, ¿por qué permitir que esta farsa continúe?». La música los llevó a través de una serie de giros complejos. El conde la guiaba con una seguridad que hablaba de años de entrenamiento en los salones de baile más refinados de Inglaterra. «Porque, señorita Darkvale, mi madre ha estado intentando liberarme de este compromiso con Lady Charlotte durante los últimos 5 años», explicó él. «Y usted, con su llegada accidental en el momento más oportuno, le ha proporcionado exactamente la excusa que necesitaba». Ginebra tropezó ligeramente, pero la mano del conde en su cintura la sostuvo con firmeza, evitando que perdiera el equilibrio. «No comprendo», susurró ella. «Lady Charlotte Pemberton se ha negado a presentarse a 3 compromisos sociales importantes en los últimos 6 meses», continuó el conde, su voz teñida de frustración apenas contenida, cada vez con excusas cada vez más elaboradas. Su padre, el barón, insiste en que el compromiso debe mantenerse por razones financieras. Mi madre insiste en que un compromiso donde ninguna de las partes muestra el menor interés en cumplirlo es una receta para la miseria. «¿Y usted, Lord Claiborne?», se atrevió a preguntar Ginebra. «¿Qué es lo que usted insiste?». Los ojos azul oscuro del conde se clavaron en los suyos con una intensidad que hizo que el aire entre ellos pareciera cargado de electricidad. «Yo insisto en que una vida construida sobre obligaciones impuestas por otros no es vida en absoluto». La música alcanzó un crescendo, y el conde la hizo girar con tal gracia que el vestido de seda azul de Ginebra se extendió como las alas de un pájaro. Cuando volvió a sus brazos, ella estaba sin aliento, aunque no estaba completamente segura de si era por el baile o por la conversación. «Así que su madre pretende usar mi presencia aquí como... ¿Qué exactamente?», preguntó Ginebra, su mente trabajando rápidamente para comprender las implicaciones, «como demostración de que Lady Charlotte no tiene ningún interés real en este matrimonio», respondió el conde. «Si mi supuesta prometida ni siquiera se molesta en aparecer a su propia fiesta de compromiso, mientras que una completa desconocida es recibida con más entusiasmo por los invitados, eso habla volúmenes sobre el estado de nuestro acuerdo». La música comenzó a desacelerar señalando el final del vals. Ginebra sintió una extraña punzada de decepción cuando el conde aflojó su agarre. «Lord Claiborne, aprecio que me haya explicado la situación, pero no puedo ser parte de un engaño», dijo ella con firmeza. «No es correcto, y ciertamente no es justo para Lady Charlotte, sin importar cuán desinteresada parezca en este compromiso». Por primera vez desde que lo conoció, el conde sonrió genuinamente. La transformación fue notable. Las líneas severas de su rostro se suavizaron, y un brillo de genuino humor iluminó sus ojos. «Tiene principios»,
señorita Darkvale. Qué refrescante. Antes de que Ginebra pudiera responder, la condesa viuda apareció a su lado, acompañada de un caballero mayor que llevaba el aire inconfundible de la aristocracia rural. «Roderick, el barón Pemberton desea hablar contigo», anunció ella, su tono perfectamente neutral. Al parecer tiene noticias sobre Charlotte. El barón Pemberton era un hombre de estatura media, con un rostro enrojecido que sugería demasiadas noches disfrutando del oporto de buena calidad. Sus ojos pequeños se movieron entre el conde y Ginebra con obvia incomodidad. «Lord Claiborne, debo ofrecerle mis más sinceras disculpas», comenzó el barón, retorciendo nerviosamente el sombrero que sostenía. «Mi hija ha enviado un mensaje. Parece que ha decidido, es decir, que no podrá asistir esta noche debido a circunstancias imprevistas». «Qué conveniente», murmuró la condesa viuda, lo suficientemente alto para que el barón la escuchara. El rostro del barón se puso aún más rojo. «Le aseguro, Lady Claiborne, que esto es tan vergonzoso para mí como debe serlo para usted. Charlotte es joven, y a veces las jóvenes tienen ideas peculiares sobre sus obligaciones sociales». «¿Ideas peculiares?», repitió el conde, su voz peligrosamente suave. «Barón Pemberton, su hija ha evitado encontrarse conmigo en 4 ocasiones separadas durante los últimos 6 meses. Esto va más allá de las ideas peculiares. Esto es un rechazo deliberado y sistemático». El barón palideció ligeramente bajo su rubor habitual. «Lord Claiborne, debe comprender que las finanzas de mi familia, el acuerdo entre nuestras casas, su difunto padre y yo acordamos». «Mi difunto padre acordó muchas cosas», interrumpió el conde, «pero mi padre ya no está aquí para cumplir esos acuerdos, y yo no estoy dispuesto a forzar un matrimonio donde claramente ninguna de las partes tiene el menor interés». Ginebra observó la escena desarrollarse con creciente incomodidad. Sabía que debería retirarse discretamente, pero la mano de la condesa viuda sobre su brazo la mantuvo firmemente en su lugar. «Tal vez», sugirió el barón con desesperación creciente en su voz, «si pudiera hablar con Charlotte en persona, si pudiera explicarle las ventajas de esta unión». «Barón Pemberton», dijo la condesa viuda con una frialdad que hizo que varios invitados cercanos se estremecieran. «Mi hijo no es un vendedor ambulante tratando de convencer a una clienta reacia de comprar sus productos. Es el conde de Claiborne, y merece una esposa que realmente desee casarse con él, no una que necesite ser persuadida como si fuera un caballo terco». El silencio que siguió a esa declaración fue absoluto. Ginebra pudo ver cómo las miradas de curiosidad se convertían en expresiones de escandalizado deleite. Este tipo de drama era exactamente el tipo de entretenimiento que la alta sociedad anhelaba. «Además», continuó la condesa viuda, su voz suave pero letal, «como puede ver, mi hijo no carece de compañía femenina adecuada. La señorita Darkvale ha demostrado esta noche más gracia, encanto y consideración que su hija ha mostrado en los últimos 6 meses combinados». Ginebra sintió que el color subía a sus mejillas. Todos los ojos en el salón estaban ahora fijos en ella. «Lady Claiborne, por favor», comenzó a protestar. Pero la condesa viuda no había terminado. «De hecho, barón Pemberton, sugiero que regrese con su hija y le informe que a menos que pueda demostrar un interés genuino y consistente en cumplir con su compromiso, consideraré que el acuerdo entre nuestras familias ha sido efectivamente anulado por su propia indiferencia». El barón abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua. Finalmente, con una reverencia rígida, se retiró hacia la salida, murmurando disculpas incoherentes. En el momento en que desapareció de la vista, el murmullo de conversaciones excitadas estalló por todo el salón. Ginebra podía escuchar fragmentos. «¿Quién es ella? ¿Vieron cómo la miraba? Pobre Lady Charlotte». Absolutamente escandaloso, el conde se volvió hacia su madre, con una expresión que mezclaba exasperación y algo que podría haber sido admiración. «Madre, acabas de convertir lo que debería haber sido una simple disolución de compromiso en el escándalo social de la temporada». «Querido hijo», respondió la condesa viuda con perfecta compostura, «si vamos a terminar con un compromiso que nunca debió existir, bien podríamos hacerlo de manera memorable». Ginebra finalmente encontró su voz. «Lady Claiborne, Lord Claiborne, aprecio que hayan intentado ayudarme esta noche, pero no puedo permitir que mi nombre sea arrastrado a través de este teatro social. Debo irme inmediatamente». Se giró hacia la puerta, pero el conde dio un paso adelante,
bloqueando discretamente su camino. Señorita Darkvale, si se marcha ahora, después de todo lo que acaba de ocurrir, solo alimentará aún más los rumores. Los invitados asumirán que ha huido avergonzada, o peor, que ha sido expulsada. Entonces, ¿qué sugiere?, preguntó Ginebra sintiendo la frustración burbujeando en su interior. Que permanezca aquí toda la noche, permitiendo que 200 personas crean que soy algo que no soy. Sugiero, dijo la condesa viuda con calma, que permanezcas aquí esta noche como nuestra invitada. Mañana por la mañana, cuando las cabezas estén más despejadas y los rumores hayan tenido tiempo de asentarse, podremos abordar la situación con más claridad. Ginebra miró entre madre e hijo, buscando alguna señal de que esto era una broma elaborada, pero ambos la miraban con expresiones completamente serias. No tengo equipaje, dijo finalmente, consciente de que era una objeción débil. Solo vine para una reunión rápida con un abogado. Tenemos habitaciones de invitados completamente equipadas, respondió la condesa viuda, y estoy segura de que podemos proporcionarte todo lo que necesites. El conde se inclinó ligeramente, sus ojos buscando los de Ginebra. Señorita Darkvale, entiendo que esta situación es extraordinariamente incómoda, pero le doy mi palabra como caballero de que nadie en esta casa le faltará al respeto, ni se aprovechará de las circunstancias. Simplemente permítanos ofrecerle nuestra hospitalidad por una noche y mañana la ayudaremos a llegar a su destino original. Ginebra respiró profundamente. Cada instinto le decía que huyera de Claiborne Manor y nunca mirara atrás. Pero una parte más pequeña, una parte que apenas se atrevía a reconocer, estaba curiosamente intrigada por el conde de ojos azul tormenta y su formidable madre. Muy bien, dijo finalmente. Una noche, pero mañana insisto en que se aclare toda esta confusión. La sonrisa que el conde le dedicó fue cálida y genuina. Tiene mi palabra, señorita Darkvale. Mientras la condesa viuda la guiaba hacia las escaleras, alejándola del salón de baile y de las miradas curiosas, Ginebra no pudo evitar echar un último vistazo al conde Roderick Claiborne. Él seguía de pie en el centro del salón, observándola marcharse, y en sus ojos había algo que hizo que el corazón de Ginebra latiera un poco más rápido, algo que se parecía peligrosamente a la posibilidad. La habitación a la que la condesa viuda condujo a Ginebra era más grande que toda la planta baja de la modesta casa donde vivía con su tío en Woodbridge. Las paredes estaban cubiertas con papel tapiz color crema, decorado con delicados motivos florales en tonos dorados. Una cama con dosel dominaba el espacio, cubierta con sábanas de lino blanco inmaculado y un edredón de seda color marfil. 2 ventanas altas daban a los jardines traseros de la propiedad, donde antorchas iluminaban senderos de grava que serpenteaban entre setos perfectamente recortados. «Espero que encuentres la habitación de tu agrado», dijo la condesa viuda mientras encendía las velas en los candelabros de plata que flanqueaban el tocador. «Fue la habitación de mi hija antes de casarse y mudarse a Devonshire». Ginebra giró lentamente, absorbiendo cada detalle del espacio lujoso que la rodeaba. «Es hermosa, Lady Claiborne. Demasiado hermosa para alguien como yo». La condesa viuda se detuvo en su tarea y se volvió para mirar directamente a Ginebra. Sus ojos grises, tan similares a los de su hijo, pero con la sabiduría adicional que solo los años pueden proporcionar, la estudiaron con una intensidad que hizo que Ginebra sintiera que cada uno de sus secretos estaba siendo gentilmente descubierto. «¿Y quién eres tú exactamente, Ginebra Darkvale?», preguntó la condesa viuda, no con dureza sino con genuina curiosidad. «Más allá del error de dirección que te trajo a mi puerta esta noche». Ginebra se sentó cuidadosamente en el borde de una silla tapizada cerca de la chimenea, donde un fuego bajo crepitaba suavemente. «Soy la sobrina de Marcus Darkvale, quien posee una pequeña librería en Woodbridge», comenzó, manteniendo su voz firme. «Mi padre murió cuando yo tenía 12 años. Era maestro de escuela, un hombre educado pero sin fortuna. Mi madre falleció hace 3 años, dejándome completamente dependiente de la bondad de mi tío, quien me permite trabajar en su tienda a cambio de alojamiento y comida». «¿Y la carta que mencionaste?», preguntó la condesa viuda sentándose elegantemente en la silla frente a Ginebra. «¿La que te trajo aquí?». Ginebra sacó el papel doblado de su bolso de terciopelo y se lo entregó. La condesa viuda lo leyó cuidadosamente, sus cejas arqueándose ligeramente. «Esto es de Edward Pemberton, el abogado de la familia del barón»,
dijo finalmente. Menciona una herencia de tu madre. ¿Sabías que tu madre tenía conexiones con la familia Pemberton? No tenía idea, admitió Ginebra. Mi madre rara vez hablaba de su familia. Sé que hubo algún tipo de ruptura antes de que se casara con mi padre, algo sobre desaprobar su elección de esposo. Después de eso, perdió contacto con su familia aristocrática. La condesa viuda dobló cuidadosamente la carta y la devolvió a Ginebra. Tu madre fue una mujer valiente, eligiendo el amor sobre la conveniencia social, dijo suavemente. Es una cualidad admirable, aunque a menudo viene acompañada de grandes sacrificios. Un suave golpe en la puerta interrumpió la conversación. Una doncella joven entró llevando una bandeja con té y pequeños pasteles. Detrás de ella, otra sirvienta traía un camisón de lino blanco y una bata de seda color lavanda. Pensé que podrías necesitar algo para la noche, explicó la condesa viuda. Margaret te ayudará a prepararte para dormir cuando estés lista. La doncella hizo una reverencia y dejó la ropa cuidadosamente sobre la cama antes de retirarse discretamente. Lady Claiborne, dijo Ginebra después de que las sirvientas se marcharon. ¿Por qué está haciendo todo esto? No me conoce, no me debe nada. De hecho, he causado una considerable incomodidad al aparecer en su fiesta sin invitación. La condesa viuda sirvió 2 tazas de té, entregándole una a Ginebra antes de responder. ¿Sabes cuántos años tenía cuando me casé con el conde Claiborne, el padre de Roderick? Ginebra negó con la cabeza. 16 años, continuó la condesa viuda. 16 años y comprometida con un hombre al que había visto exactamente 3 veces antes de nuestra boda. Era un buen hombre. Eventualmente aprendí a amarlo de cierta manera, pero pasé los primeros 5 años de mi matrimonio sintiéndome como una prisionera en una jaula dorada. Tomó un sorbo de su té antes de continuar. Cuando nació Roderick, prometí que nunca permitiría que mi hijo fuera forzado a un matrimonio sin amor, simplemente porque era conveniente para los intereses financieros de las familias involucradas. El compromiso con Lady Charlotte fue arreglado por mi esposo antes de su muerte, y he estado buscando una manera honorable de disolverlo durante años. Y yo llegué en el momento perfecto, dijo Ginebra con comprensión creciente. Llegaste en el momento perfecto, confirmó la condesa viuda con una sonrisa. Pero esa no es la única razón por la que te ayudo, Ginebra. Te ayudo porque en los 5 minutos que pasé contigo esta noche vi más gracia genuina, más inteligencia sincera y más carácter verdadero del que Lady Charlotte Pemberton ha demostrado en 5 años de conocerla. El calor subió a las mejillas de Ginebra. Me halaga, Lady Claiborne, pero seguramente exagera. No exagero en absoluto, respondió la condesa viuda con firmeza, y mi hijo tampoco lo cree. Vi cómo te miraba durante el baile. Vi cómo sonrió cuando le respondiste con honestidad sobre tus principios. Roderick ha estado rodeado de mujeres que solo ven su título y su fortuna durante toda su vida. Tú eres la primera que lo ha tratado como un hombre común. Ginebra dejó su taza de té cuidadosamente sobre la mesa auxiliar, sus manos temblando ligeramente. Lady Claiborne, si cree que hay alguna posibilidad de algo entre su hijo y yo, debo detenerla ahora mismo. Soy una simple dependienta de librería sin dote, sin conexiones sociales, sin nada que ofrecer a un hombre de su posición. Cualquier idea romántica es completamente imposible. ¿Imposible?, repitió la condesa viuda, arqueando una ceja. Querida niña, lo imposible es exactamente lo que hace que la vida valga la pena vivirla. Antes de que Ginebra pudiera responder, otro golpe en la puerta anunció la llegada de Margaret, la doncella, quien había regresado para ayudarla a prepararse para la noche. La condesa viuda se puso de pie con gracia fluida. Descansa bien, Ginebra. Mañana hablaremos más sobre tu situación y cómo podemos ayudarte a resolver el asunto de la herencia de tu madre. Se detuvo en la puerta, girándose para mirar a Ginebra una última vez. Y por favor no descartes tan rápidamente las posibilidades que la vida te presenta. A veces, lo que parece imposible es simplemente improbable, y lo improbable a menudo se convierte en inevitable. Con esas misteriosas palabras, la condesa viuda se retiró, dejando a Ginebra con sus pensamientos confusos y el corazón latiendo de manera irregular. Margaret resultó ser una doncella eficiente y silenciosa que ayudó a Ginebra a quitarse el vestido de seda azul y ponerse el camisón y la bata prestados. Cuando finalmente se quedó sola, Ginebra caminó hacia las ventanas y miró hacia los jardines iluminados. Podía ver figuras moviéndose en el nivel inferior,
invitados saliendo hacia sus carruajes, el evento social llegando a su conclusión natural. Se preguntó qué historias llevarían consigo, qué rumores circularían mañana en los salones de té de Suffolk sobre la misteriosa mujer que había aparecido en la fiesta del conde Claiborne. Un movimiento en los jardines captó su atención. Una figura solitaria caminaba por uno de los senderos de grava, las manos en los bolsillos, la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera perdido en pensamientos profundos. Incluso, desde esta distancia y en la tenue luz de las antorchas, Ginebra reconoció la silueta del conde Roderick Claiborne. Como si sintiera su mirada, él se detuvo y levantó la vista hacia su ventana. La distancia era demasiado grande para ver su expresión con claridad, pero Ginebra sintió el peso de sus ojos sobre ella con la misma intensidad que había sentido durante su baile. Retrocedió rápidamente de la ventana, su corazón latiendo con fuerza. Se metió en la cama lujosa, rodeándose con las sábanas suaves que olían a lavanda fresca, e intentó ordenar sus pensamientos caóticos. Había venido a Suffolk buscando respuestas sobre la herencia de su madre. En cambio, se había encontrado en el centro de un drama aristocrático, bailando con un conde en un salón de baile lleno de la alta sociedad, siendo defendida por una condesa viuda contra un varón avergonzado, y ahora durmiendo en una habitación más hermosa que cualquier cosa que hubiera experimentado en su vida. Que a través de todo ello, los ojos azul tormenta del conde Roderick Claiborne la perseguían, junto con la memoria de su mano firme en su cintura, la forma en que había sonreído cuando ella había defendido sus principios, la manera en que había caminado solo por los jardines, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Ginebra cerró los ojos, diciéndose firmemente que mañana todo esto sería solo un recuerdo extraño. Regresaría a Woodbridge, a la librería de su tío, a su vida simple y predecible. El conde Roderick Claiborne encontraría una manera de disolver su compromiso con Lady Charlotte. Probablemente se casaría con alguna dama apropiada de su círculo social, y Ginebra se convertiría en nada más que una curiosa anécdota en la historia de Claiborne Manor. Pero mientras el sueño finalmente la reclamaba, sus últimos pensamientos conscientes no fueron sobre regresar a Woodbridge o sobre herencias olvidadas. Fueron sobre un conde de ojos azules que bailaba como si hubieran estado destinados a moverse juntos desde siempre, y sobre una condesa viuda que había susurrado sobre posibilidades imposibles que se convertían en inevitables. Y en algún lugar profundo de su corazón, Ginebra se preguntó si tal vez, solo tal vez, lo imposible podría ocurrir. La noche envolvió Claiborne Manor en silencio, pero dentro de sus elegantes paredes, dos corazones latían con el peso de posibilidades no dichas, de conexiones inesperadas, y de un futuro que ninguno de ellos había planeado, pero que ambos, sin saberlo todavía, estaban comenzando a desear. Los jardines afuera permanecieron iluminados por las antorchas durante horas más, como si incluso la propiedad misma estuviera esperando ansiosamente ver qué traería el amanecer. Y en su habitación, mientras Ginebra finalmente se deslizaba hacia el sueño, una pequeña sonrisa curvó sus labios, porque por primera vez en años sentía que su vida estaba a punto de convertirse en algo más que simplemente sobrevivir de un día al siguiente. Sentía que estaba a punto de comenzar a vivir verdaderamente. El sol de la mañana atravesó las cortinas de seda, despertando a Ginebra con una calidez dorada que parecía prometer un nuevo comienzo. Por un momento, desorientada entre las lujosas sábanas, olvidó dónde estaba. Luego la memoria de la noche anterior regresó de golpe. El salón de baile, las miradas curiosas, el vals con el conde y las palabras enigmáticas de la condesa viuda sobre posibilidades imposibles. Margaret apareció poco después con una bandeja de desayuno y noticias que hicieron que el estómago de Ginebra se tensara con aprensión. El conde solicita su presencia en la biblioteca después del desayuno, señorita Darkvale, anunció la doncella mientras abría las cortinas completamente. Y la condesa viuda ha pedido que le informe que el señor Edward Pemberton, el abogado, llegará dentro de 2 horas para discutir el asunto de su herencia. Ginebra se sentó abruptamente en la cama. ¿El abogado viene aquí? ¿A Claiborne Manor? Sí, señorita. La condesa viuda envió un mensajero a primera hora de la mañana, explicando la confusión de ayer y solicitando que el señor Pemberton viniera aquí
en lugar de esperar que usted lo encontrara en Pemberton Hall. Mientras desayunaba pan recién horneado con mermelada de frambuesa y té perfumado, Ginebra intentó calmar los nervios que bailaban en su estómago. La idea de enfrentar al conde después de todo lo ocurrido la llenaba de una mezcla de anticipación y terror que no podía nombrar completamente. Margaret la ayudó a vestirse con el mismo vestido azul de la noche anterior, ahora cuidadosamente planchado y sin una sola arruga visible. Cuando finalmente bajó las escaleras hacia la biblioteca, Ginebra llevaba el cabello recogido en un moño simple pero elegante y había practicado mentalmente docenas de formas de agradecer al conde por su hospitalidad antes de despedirse para siempre. La biblioteca de Claiborne Manor era un santuario de conocimiento que hizo que el corazón de Ginebra latiera más rápido por razones completamente diferentes al nerviosismo. Estantes de caoba oscura se extendían desde el suelo hasta el techo alto, llenos de volúmenes encuadernados en cuero que prometían mundos de historias y sabiduría. Grandes ventanas permitían que la luz matinal inundara el espacio, creando patrones dorados sobre la alfombra persa y el escritorio masivo donde el conde Roderick Claiborne estaba de pie, estudiando un documento con ceño fruncido. Levantó la vista cuando ella entró, y la intensidad de sus ojos azules fue como un golpe físico. «Señorita Darkvale», dijo, rodeando el escritorio para saludarla apropiadamente. «Espero que haya dormido bien». «Muy bien, gracias, Lord Claiborne», respondió Ginebra manteniendo su voz firme. «Su hospitalidad ha sido extraordinaria, especialmente considerando las circunstancias inusuales de mi llegada». Una sonrisa irónica curvó los labios del conde. «Las circunstancias inusuales parecen seguirla, señorita Darkvale. Mi madre acaba de informarme que el barón Pemberton envió una carta esta mañana». Ginebra sintió que su estómago se hundía. «¿Qué tipo de carta?» El conde le entregó el papel. La escritura era apresurada, casi frenética. «Lord Claiborne, debo informarle que mi hija Charlotte ha confesado que lleva 6 meses secretamente comprometida con un capitán del ejército destinado en Londres. Ella se negó deliberadamente a asistir a los eventos sociales con usted porque no tenía el valor de revelar la verdad. Como padre, estoy profundamente avergonzado y ofrezco mis más sinceras disculpas. Comprendo que esto disuelve efectivamente el compromiso entre nuestras familias. El asunto financiero se resolverá a través de nuestros abogados. Barón Pemberton». Ginebra leyó la carta 2 veces antes de levantar la vista hacia el conde. «Así que Lady Charlotte está enamorada de otro hombre», dijo suavemente. «Por eso nunca apareció». «Por eso nunca apareció», confirmó el conde. «Y por eso mi madre estaba tan segura de que este compromiso nunca llegaría a nada. Aparentemente, ella sospechaba de la existencia del capitán desde hace meses». «¿Y usted?», preguntó Ginebra. «¿Cómo se siente al respecto?». El conde caminó hacia una de las ventanas, mirando hacia los jardines donde Ginebra lo había visto caminar solo la noche anterior. «Siento alivio», admitió finalmente. «Un alivio profundo y completo. Y también siento algo de culpa por sentir ese alivio, porque significa que durante años he estado atado a un compromiso que ambas partes temíamos». Se volvió para mirarla directamente. «Pero principalmente, señorita Darkvale, siento gratitud hacia usted». «¿Hacia mí?». Ginebra parpadeó confundida. «No hice nada excepto aparecer en el lugar equivocado en el momento equivocado». «Hizo exactamente eso», dijo el conde, caminando lentamente hacia ella. «Y al hacerlo, forzó una situación que había estado evitándose durante demasiado tiempo. Si no hubiera aparecido anoche, si Lady Charlotte simplemente hubiera enviado otra excusa más, probablemente habríamos continuado con esta farsa durante otros 6 meses o más». Su presencia catalizó la verdad. Un golpe suave en la puerta interrumpió el momento. La condesa viuda entró seguida de un caballero mayor de aspecto distinguido que llevaba un maletín de cuero. «Roderick, Ginebra, permítanme presentarles al señor Edward Pemberton», dijo la condesa viuda. «Es el abogado de la familia del barón, pero también maneja asuntos legales para varias familias en Suffolk, incluida, aparentemente, la familia materna de Ginebra». El señor Pemberton hizo una reverencia cortés antes de dirigirse directamente a Ginebra. «Señorita Darkvale, lamento enormemente la confusión de ayer. Mi carta debería haber sido más clara sobre la ubicación de nuestra reunión. Cuando me enteré de que había terminado aquí en Claiborne Manor, temí haber causado una considerable incomodidad. La incomodidad ha sido mínima», intervino la condesa viuda con una sonrisa que sugería que sabía exactamente
cuánta incomodidad había habido en realidad. Pero ahora que está aquí, señor Pemberton, tal vez pueda explicarle a la señorita Darkvale el asunto de la herencia de su madre. El abogado abrió su maletín y sacó varios documentos oficiales. Su madre, señorita Darkvale, era Lady Helena Fairmont antes de su matrimonio. Era la hija menor del vizconde Fairmont, quien desaprobó su elección de casarse con un maestro de escuela sin fortuna. El vizconde la desheredó en ese momento. Ginebra asintió, conociendo ya esta parte de la historia. Sin embargo, continuó el señor Pemberton, su abuela materna, la vizcondesa Fairmont, nunca estuvo de acuerdo con esa decisión. Cuando murió hace 5 años, dejó un fideicomiso secreto para su hija Helena, y en caso de que Helena hubiera fallecido, para cualquier descendiente que pudiera tener. El corazón de Ginebra comenzó a latir más rápido. ¿Un fideicomiso? ¿De cuánto dinero estamos hablando? El señor Pemberton consultó sus documentos. El fideicomiso incluye una suma de 5.000 libras, además de una pequeña propiedad en Gloucestershire, que genera aproximadamente 200 libras al año en ingresos de alquiler. Ginebra se tambaleó ligeramente, y el conde dio un paso instintivo hacia adelante para estabilizarla, su mano tocando suavemente su codo. ¿5.000 libras? Susurró ella. Eso es imposible. Es completamente posible y completamente legal, aseguró el señor Pemberton. He traído todos los documentos necesarios para que los firme. Una vez completados los trámites legales, que deberían tomar aproximadamente 2 semanas, el dinero y la propiedad serán completamente suyos. La condesa viuda se acercó a Ginebra, tomando su mano libre. Esto cambia todo para ti, querida niña. Ya no serás dependiente de la caridad de tu tío. Podrás vivir independientemente, cómodamente, con la dignidad que siempre debiste tener. Las lágrimas ardieron en los ojos de Ginebra, mientras la realidad de la situación se asentaba sobre ella. Libertad, independencia, la capacidad de tomar sus propias decisiones sin temer la pobreza o el desamparo. No sé qué decir, murmuró, su voz quebrada por la emoción. Pasé años creyendo que moriría como había vivido, dependiendo de la bondad de otros, sin opciones, sin futuro más allá de la supervivencia diaria. Y ahora tienes opciones, dijo el conde suavemente, sus ojos nunca dejando su rostro. Muchas opciones. El señor Pemberton pasó la siguiente hora explicando los detalles legales del fideicomiso, guiando a Ginebra a través de la firma de documentos, respondiendo sus preguntas con paciencia profesional. Cuando finalmente se marchó, prometiendo enviar los documentos finales a la dirección que Ginebra le proporcionara dentro de 2 semanas, ella se sentía simultáneamente abrumada y extrañamente liberada. ¿Qué harás ahora?, preguntó el conde después de que el abogado se retirara, dejándolos solos nuevamente con su madre. Ginebra caminó hacia la ventana de la biblioteca, mirando los mismos jardines que el conde había contemplado momentos antes. Honestamente, no lo sé, admitió. He pasado tanto tiempo simplemente sobreviviendo que nunca me permití soñar con lo que realmente quería de la vida. Entonces tal vez, sugirió la condesa viuda, este es el momento de comenzar a soñar. Ginebra se volvió para mirar a la mujer que la había defendido, protegido y ayudado sin ninguna obligación de hacerlo. ¿Por qué?, preguntó necesitando finalmente entender. ¿Por qué han sido tan amables conmigo cuando no tenían ninguna razón para hacerlo? La condesa viuda intercambió una mirada con su hijo antes de responder. Porque reconozco en ti algo que valoré toda mi vida: autenticidad. En un mundo donde las personas usan máscaras constantemente, donde los matrimonios se arreglan como transacciones comerciales y las emociones genuinas se consideran debilidades, tú entraste en mi salón de baile siendo completamente tú misma, sin pretensiones, sin cálculos, solo honestidad. Se acercó a Ginebra, tomando ambas manos de la joven entre las suyas, y porque vi la forma en que mi hijo te miraba anoche y la forma en que tú lo mirabas a él, y reconocí algo que yo misma nunca tuve en mi matrimonio: la posibilidad de algo real. Ginebra sintió que el color subía a sus mejillas mientras sus ojos se encontraban involuntariamente con los del conde. Él no apartó la mirada, y en sus profundidades azules ella vio una pregunta no formulada. Lady Claiborne, comenzó Ginebra, su voz temblorosa, soy profundamente consciente del honor que sugiere, pero incluso con la herencia de mi abuela, sigo siendo completamente inadecuada para alguien de la posición de su hijo. La diferencia social, interrumpió el conde, finalmente hablando. Señorita Darkvale,
Mi bisabuela era hija de un comerciante de lana de Yorkshire. Mi familia ganó su título hace apenas 4 generaciones. No somos sangre real antigua. Somos aristocracia relativamente nueva construida sobre trabajo y ambición, no sobre linajes que se remontan a Guillermo el Conquistador. Caminó hacia ella con pasos deliberados. Más importante aún, pasé la noche entera caminando por esos jardines, pensando en una mujer que me habló con honestidad cuando todos los demás me hablan con cálculo. Una mujer que defendió sus principios, incluso cuando habría sido más fácil simplemente aceptar la situación. Una mujer que baila como si hubiéramos sido creados para movernos juntos. Estaba ahora directamente frente a ella, tan cerca que Ginebra podía ver las pequeñas motas doradas en sus ojos azules. «No te estoy pidiendo nada hoy», dijo suavemente. «Sería presuntuoso e inapropiado cuando apenas nos conocemos, pero te pido permiso para conocerte, Ginebra Darkvale, para visitarte, para escribirte, para descubrir si esta conexión que ambos sentimos es real, o simplemente el producto de una noche extraordinaria». El corazón de Ginebra latía tan fuerte que estaba segura de que ambos podían escucharlo. «¿Y si no funciona?», susurró. «¿Y si la realidad no puede igualar la promesa de esta noche extraña y mágica?». «Entonces, habremos intentado», respondió él. «Que habremos intentado honestamente, sin compromisos forzados, sin obligaciones familiares, solo 2 personas eligiendo conocerse libremente». La condesa viuda carraspeó suavemente. «Creo que este es mi momento para retirarme y permitirles continuar esta conversación en privado. Estaré en el salón matutino si me necesitan». Con una sonrisa conocedora, salió de la biblioteca, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Ginebra y el conde permanecieron de pie frente a frente, el silencio entre ellos cargado de posibilidad. «Tengo miedo», admitió Ginebra finalmente. «Miedo de creer que esto puede ser real. Miedo de que sea solo un cuento de hadas que se desvanecerá con la luz del día». El conde extendió su mano, palma hacia arriba, ofreciendo pero no exigiendo. «Entonces tengamos miedo juntos», dijo, «y descubramos juntos si los cuentos de hadas a veces se hacen realidad». Ginebra miró su mano extendida, pensando en todas las razones por las que debería rechazarla, todas las formas en que esto podría terminar en dolor. Pero pensó también en la sensación de bailar en sus brazos, en la forma en que había defendido sus principios frente a ella, en las palabras de su madre sobre autenticidad y posibilidad. Lentamente, colocó su mano en la de él. Los dedos del conde se cerraron suavemente alrededor de los suyos, cálidos y firmes y completamente seguros. «Entonces, señorita Darkvale», dijo con una sonrisa que transformó su rostro severo en algo hermoso, «¿me permitiría el honor de llamarla en Woodbridge la próxima semana? Tal vez podría mostrarme esta librería donde trabaja. Me han dicho que soy un ávido lector». Ginebra se rió, el sonido burbujeando desde un lugar profundo dentro de ella que había estado silenciado durante demasiado tiempo. «Me encantaría, Lord Claiborne». «Roderick», la corrigió suavemente. «Cuando estemos solos, por favor, llámame Roderick». «Roderick», repitió ella probando el nombre en su lengua, disfrutando de cómo sonaba. «Y tú debes llamarme Ginebra». Permanecieron así durante un largo momento, manos unidas, sonriendo como 2 personas que acababan de descubrir algo precioso e inesperado. Afuera, el sol continuaba subiendo sobre Suffolk, iluminando los jardines de Claiborne Manor con luz dorada. En la distancia, las campanas de la iglesia del pueblo tocaban marcando el comienzo de un nuevo día. Y en la biblioteca, 2 personas que habían llegado juntas por el más extraño de los accidentes comenzaron el primer capítulo de una historia que escribirían ellos mismos, sin compromisos forzados, sin obligaciones impuestas, solo la simple y extraordinaria elección de 2 corazones que habían reconocido algo verdadero en el otro. 6 meses después, cuando el conde Roderick Claiborne y la señorita Ginebra Darkvale se casaron en una ceremonia íntima en la capilla de Claiborne Manor, los invitados comentaron que nunca habían visto a una pareja más feliz. Y cuando les preguntaban cómo se habían conocido, ambos sonreían con complicidad y decían simplemente: «Ella apareció en mi puerta por error, y resultó ser el error más correcto que el destino pudo haber cometido». La condesa viuda, sentada en la primera fila con lágrimas de alegría en sus ojos, susurró para sí misma: «A veces lo imposible se convierte en inevitable. Solo necesita una oportunidad para florecer». Y en un rincón tranquilo del salón de recepción,
preservado bajo vidrio, descansaba una invitación de boda que nunca se había enviado, dirigida a una Lady Charlotte que había encontrado su propio camino hacia la felicidad con su capitán, liberando a todos para encontrar el amor que realmente merecían.